Entonces vamos a iniciar con la presentación. Como bien les dijo acá la licenciada Patti, mi nombre es Christopher Lainez. Una de mis facetas principales pues a lo largo de mi trayectoria como estudiante y ya ahora en la etapa profesional, pues ha sido justamente el manejo de temas del arbitraje. Antes de proseguir y todo, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Pues cuando se escucha la palabra arbitraje tiene demasiadas connotaciones, entonces como que deslindar un poco desde el inicio este tema. Cuando hablamos de ese tipo de arbitraje, no me estoy refiriendo al arbitraje en materia laboral, que seguramente ya habrán visto en el tema de los conflictos laborales de carácter colectivo. Ese arbitraje, por favor, para los efectos de esta charla, tomen en cuenta que es diferente. No es lo mismo, lo único que se parecen es en el nombre. Punto número 1. Bueno, tal vez hay unos parecidos, pero pues la regulación jurídica es completamente distinta, entonces considerémoslos como dos mundos completamente diferentes. También una analogía que me gusta hacer, y es que se presta para eso, es que pues tampoco se refiere al arbitraje deportivo en el sentido de los árbitros de un campo de fútbol o de un partido de baloncesto, no, se refiere a arbitraje como un proceso. Entonces, bueno, iniciamos con la ponencia. El día de hoy tenemos contemplado tres temas que considero les pueden servir para terminar de comprender lo que es el arbitraje. Vamos a hablar en primer término de qué es el acuerdo arbitral. Les anticipo desde ya, acuerdo arbitral, en palabras de autores muy sobresalientes en la materia, el acuerdo arbitral se le considera como la piedra angular del arbitraje, se le considera como la base del arbitraje, es todo para el arbitraje. ¿Por qué razón? Porque sin acuerdo arbitral, pues básicamente no puede haber arbitraje. Y en concreto, hoy yo espero, bueno, mi misión es, pues, tratar de enseñarles cómo diseñar una cláusula arbitral. Una cláusula arbitral que al menos reúna los elementos básicos para poder lograr su cometido. En un segundo punto vamos a hablar sobre el proceso arbitral, así a un rasgo general. Les explicaré también posteriormente que el proceso arbitral o los procesos arbitrales son tan diversos, son tan variados, de tal modo que uno solo puede sacar algunas etapas comunes a todos los arbitrajes que suceden en el mundo, pero por las razones que explicaré más adelante, el proceso arbitral es demasiado variado, entonces pues no hay necesidad de aprenderse como que un rito específico, como veremos adelante. Y por último, aterrizaremos en una rama del arbitraje especializada que se llama arbitraje de inversiones, y con eso pues cerraremos nuestra presentación. Bueno, pues entonces, empezando. A ver, antes de todo, hagamos un pequeño repaso. Facilísimo. ¿Qué es arbitraje? Arbitraje, y bueno, y para facilidad de todos, puedo compartir en la presentación si gustan, y me encantaría como que si pueden tratar de poner un poco más de atención, si quieren mucho una nota, pero tendré si así me lo piden, con mucho gusto les puedo facilitar la presentación para que pues eviten estar haciendo el screen y todo lo que quieran, y para que podamos como estar metidos en la charla. Bueno, recordemos qué es arbitraje. Arbitraje es como un proceso judicial, o sea, es eso, es un proceso, pero al cual uno solo puede llegar sí y solo sí hay un acuerdo previo para ir a arbitraje. Entonces, hagamos un ejemplo. Tenemos yo estoy en mi casa y una persona que no está ebria ni nada, está en su sano juicio, pero accidentalmente va y golpea mi carro. Si no está ebria, no puedo iniciar un proceso penal en su contra para luego eventualmente, colateralmente, pedirle daños y perjuicios. Es una persona en su sano juicio, legalmente no puedo acudir a la vía penal. ¿Qué corresponde? Pues ir a un juzgado de lo civil y demandarlo para que por vía del procedimiento ordinario me restablezca los daños y perjuicios que yo sufrí. Okay. ¿Será que yo tengo que decirle, mire, señor chocador, qué le parece si lo demando? ¿Le parece el juzgado que está aquí donde ocurrieron los hechos? ¿O le gustaría otro juzgado?
¿O qué le parece si aplicamos juicio ordinario o sumario? ¿Qué le gusta a usted? ¿Le gustaría como más plazo o menos plazo? Pues no, yo no le pregunto, yo voy, agarro la ley, miro, yo sé qué fue lo que sucedió, él vino, me causó un daño, la ley no establece un procedimiento específico para ese tipo de reclamos, de facto aplico la norma default del Código Procesal Civil y Mercantil, que significa juicio ordinario. Juicio ordinario, voy y lo demando. ¿Dónde? Donde las leyes en materia de competencia del Código Procesal Civil determinen. En este caso, en el lugar donde ocurrieron los hechos, podría entrar en juego también la residencia del demandado, entre otros aspectos. Esos temas no se ven en arbitraje. ¿Por qué razón? Porque para ir al arbitraje o para iniciar un procedimiento arbitral, mi contraparte y yo tenemos que ponernos de acuerdo y decir, señor chocador, ¿te parece arbitraje? Y dice el señor chocador, por supuesto, vámonos a un arbitraje para que resuelva los daños y perjuicios que te debo. Si existe ese acuerdo, va a haber arbitraje. De lo contrario, no se va a poder, es imposible. Y por esa razón es que recordemos que arbitraje es un proceso porque es una cadena de etapas que tiene un fin específico. ¿Y cuál es el fin específico? La segunda parte de la definición que tenemos ahí, resolver disputas. Es un proceso para resolver disputas. Y el tercer elemento que hace que un proceso sea arbitraje es de que el órgano que toma la decisión es un órgano decisorio, pero no gubernamental. No está integrado por jueces puramente dichos, en el sentido de que no son jueces que le paga el Estado, son personas individuales, porque tampoco se admiten personas jurídicas al día de hoy, sino personas individuales que por sus características las nombramos como jueces privados. Técnicamente dicho, árbitros. Pero que no dependen del organismo judicial porque no están en la planilla del organismo judicial, porque no necesitan ser, de hecho no necesitan ser abogados para ser nombrados como árbitros. Entonces es como una justicia paralela este órgano, y que tiene una vigencia temporal. Solo se constituye para resolver la disputa y ahí queda. Terminado que el proceso, pues termina su misión y deja de existir ese tribunal. Y por último, una característica importantísima es que la decisión que emite ese órgano, sea colegiado o no gubernamental, esa decisión es final y vinculante y tiene los efectos que cualquier sentencia que emita el juzgado del juez de primera instancia de cualquier tribunal de Guatemala. Y es ahí donde está lo importante, porque si yo salgo vencido en arbitraje o salgo ganador en arbitraje, mire lo que me entregue el tribunal, que es un laudo arbitral, yo lo puedo ejecutar ante cualquier tribunal. Y si, por ejemplo, en el supuesto que teníamos, el señor chocador y yo llegamos al acuerdo de que sí vamos a ir a arbitraje, y luego yo salgo vencedor, imaginemos que era un megacarro súper caro, y al final la indemnización fue de 1 millón de quetzales. Y el cuate va a decir, pues sí, pues, pero si no es juez, ¿cómo le va a hacer? A ver, ¿cómo le haces para cobrar 1 millón de quetzales? Pues solo agarro el papelito que se llama laudo arbitral, se lo llevo a un juez de primera instancia para que lo ejecute, y tiene todas las potestades de embargo y todas las demás medidas ejecutivas que puede tomar un juez. Entonces, esto lo menciono pues para que no se tome a la ligera. Se puede decir como que, pues es arbitraje, no hay ningún órgano que me obligue. Pues no, sí, o sea, es un proceso arbitral, tiene el mismo valor que un proceso judicial, y más adelante verán que incluso tiene algunas ventajas en el sentido que puede moldearse como uno considera. Entonces ese es un repaso simple solo para tener sintonía de qué estamos hablando. Segundo, marco legal del arbitraje, hablando de normativa legislativa, digamos. Tenemos en primer lugar la ley de arbitraje de Guatemala. Esa aplica para arbitraje nacional y para arbitraje en el que haya un elemento de extranjería, que ya lo convierte en arbitraje internacional. Si estamos en una disputa, por ejemplo, entre países del continente americano, entonces vendría aplicable la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, alias la Convención de Panamá. Y por último, tenemos el santo grial del arbitraje, que es la gran conocida Convención de Nueva York. Esta Convención de Nueva York es tan poderosa a nivel arbitral
porque permite ejecutar un laudo arbitral emitido en Guatemala en cualquier país que sea signatario de esta Convención de Nueva York, pero ojo, sin andar pidiendo todos los permisos que requeriría ejecutar una orden judicial. En otras palabras, digamos, imaginémonos que ustedes tienen ahí que la persona que los chocó era extranjero, se fue a su país, y ustedes lograron hacer todas las vueltas para notificarle la carta rogatoria y todo el tema. Tienen su sentencia, pero el cuate no tiene bienes acá porque no es de Guatemala. ¿Cómo hacemos para ejecutar esa sentencia? Pues claramente tendríamos que agarrar nuestra sentencia, llevarla a la Corte Suprema para que le dé como un procedimiento que se llama el exequatur, que es como una aprobación declarando esa sentencia legítima. Luego tenemos que ir a la Corte Suprema del otro país, que reciba la sentencia que ha validado nuestra Corte Suprema y que luego se la remita a la Corte competente del país extranjero. O sea, suena aquí sencillo, ¿va? Pues un, dos, tres pasos. Pues sí, claro, pero hacer toda esa vuelta es demasiado. Entonces, aquí surge esta Convención de Nueva York, porque si el Tribunal Arbitral en Guatemala, digamos, con el extranjero en el hipotético que veníamos manejando, tenemos nuestro laudo, yo no tengo que ir y pedir permiso a todas las Cortes Supremas. Voy al juzgado del otro país y ese juzgado la tiene que ejecutar como si fuera una sentencia emitida en ese mismo país. Y es ahí donde surge esta ventaja de esta convención. Y lo importante de esta convención es que al día de hoy está ratificada en más de 170 países. ¿Qué quiere decir? Que podemos ejecutar casi básicamente en cualquier país pues importante en el mundo, donde las personas usualmente tienen sus recursos. Entonces, esto es a modo de introducción y recordando el marco regulatorio. Pero bueno, ahora sí, entremos en materia. El acuerdo arbitral. Bueno, el acuerdo arbitral tiene diversos nombres. En la ley lo pueden encontrar con otros nombres, incluso si ustedes leen algunos libros, algunos le llaman el acuerdo arbitral, otros les llaman contrato de arbitraje, otros les llaman cláusula arbitral, otros cláusula compromisoria, otros pacto arbitral. Es lo mismo. La decisión de someterse a juicio de árbitros y no de someterse a la decisión de los jueces que el Estado nos da. Ya, eso es acuerdo arbitral. Naturaleza jurídica del acuerdo arbitral. Es el único punto teórico que les traigo, entonces pues creo que no había mucho problema en eso. ¿Qué es el acuerdo arbitral? Hay un profesor que se llama John Fellas, él tiene un artículo académico donde habla justamente sobre qué es el acuerdo arbitral y algunos aspectos un poco más profundos que no vienen al caso mencionar, pero esta frase se la tomé y me encantó, porque cuando analiza él la naturaleza jurídica del acuerdo arbitral, pues suena un poco extraño, como que pues, ¿qué será jurídicamente hablando? Y él, después de su gran elaboración, termina con esta conclusión. El acuerdo arbitral es un contrato. Está en la misma posición jurídica que el contrato de compraventa, está en la misma posición jurídica que el contrato de arrendamiento. Es un negocio jurídico, es un contrato. No más, no menos, punto. Es un contrato. Entonces, eso debe quedar muy claro. ¿Por qué? Porque si entonces recordamos y entendemos que el acuerdo arbitral es un contrato, recordemos el principio más insigne del derecho contractual, el famoso o la famosa máxima pacta sunt servanda, que quiere decir los contratos son ley entre las partes, es decir, los contratos se cumplen o se cumplen, no hay de otra. Eso es un contrato. Y entonces si yo me decido someter a arbitraje y luego digo, ay, pero es que sí está van a correr caro los árbitros y pues ya de plano no voy a poder, no voy al juzgado, pues no va a poder, señor. ¿Por qué? Porque el acuerdo arbitral es un contrato. Y si usted acepta ese contrato, lo cumple. Sí, pero es que es una clausulita, ¿cómo me va a decir que es un contrato? Pues no, tiene la misma posición jurídica que cualquier contrato que se les ocurra, no más, no menos. Y una nota un poco como tipo a modo de fun fact, como nota curiosa, es de que antes de la ley de arbitraje fue emitida en 1995, pero antes de nuestra ley de arbitraje, ¿dónde se regulaba la posibilidad de ir a arbitraje? ¿Dónde creen?
Pues facilísimo, en el Código Civil, el último libro de la parte 2 donde habla de la sección de negocio jurídico de contratos, el Código Civil, el último título, el título 21, ese último dice el compromiso, y ahí se regulaba todo lo relativo a arbitraje. Ahí se regulaba que era un contrato, se regulaba los efectos que tenía y todo. Ya en 1995, cuando se dieron cuenta que pues todos los países de la región ya habían desarrollado una ley solo a regular el tema del contrato de arbitraje, del acuerdo arbitral, pacto arbitral, como quieren llamarle, Guatemala sigue el ejemplo. Y entonces dice, pues no, pues ya tienen razón, ya para que lo regulo en 10 artículos, mejor voy y desarrollo una ley entera. ¿Por qué? Porque ya habían convenciones enteras regulando el tema, de los cuales Guatemala ya era parte. Entonces, recordemos, acuerdo arbitral es un contrato. ¿Qué efectos tiene el acuerdo arbitral? Uno positivo y uno negativo. ¿En qué sentido? Tiene un efecto positivo en el sentido siguiente: las partes que firman, aceptan o se comprometen a un acuerdo arbitral, el efecto positivo que genera esa cláusula es que me obligan a mí a cumplirlo. O sea, si yo no quiero arbitrar porque se me hace caro, lástima, o sea, yo ya me comprometí, es un efecto positivo. Y el efecto negativo que genera este acuerdo arbitral consiste en que las cortes judiciales, cuando ven que un contrato o que una disputa está sujeta a una cláusula arbitral, lo convierte a los tribunales judiciales automáticamente en incompetentes para conocer de la disputa. Entonces ahí van los dos efectos: positivo para las partes, negativo para los tribunales de justicia. ¿Qué sucede? Yo tengo tengo un contrato de distribución, firmamos cláusula arbitral y todo el rollo. Era de distribución exclusiva, quiere decir que el distribuidor tenía la obligación, la obligación de solo darme a mí los productos en un territorio específico, y luego me entero que se lo dio a un amigo mío, y ahora los dos vendemos en el mismo territorio, y a mí pues me causa perjuicio, porque antes se vendía yo todo y ahora ya tengo competencia. Pero en el contrato pactamos que la distribución iba a ser exclusiva hacia mí en ese territorio. ¿Qué toca? Demandarlo. Entonces, presentamos la demanda, vamos al tribunal, al juzgado de primera instancia, y si el demandado se opone, o si quiere hacer valer los términos del contrato, simple y sencillamente plantea una excepción previa de incompetencia. Le dice: tribunal, usted es incompetente porque él y yo no sometimos a arbitraje, así que usted aquí pues no tiene nada que ver. Y esa excepción previa de incompetencia, digamos, ¿en dónde la fundamentamos? Esa es importante porque no la fundamentamos en el Código Procesal Civil y Mercantil. El fundamento está en la ley de arbitraje. Entonces, cuando vean esa disposición, se van a la ley de arbitraje y ahí encontrarán el artículo 21 más o menos, que habla sobre dice objeción a la competencia. Y ahí habla de que los tribunales judiciales tienen la obligación de abstenerse de entrar a conocer una disputa cuando hay un acuerdo arbitral. Y ese es el efecto negativo, es decir, una vez que yo me sometí a arbitraje, ya de plano, o sea, o arbitro, y si no, pues yo me quedo sin presentar mi reclamo. Muy bien, esto nos lleva a una conclusión: no acuerdo arbitral, no arbitraje, punto. El método de accesar a un arbitraje es teniendo el acuerdo. Es como una fiesta exclusiva. Ya, o sea, yo solo llego si tengo mi invitación. La invitación especial y todo el rollo. Si no tengo esa invitación, yo no entro. Puedo estar enfrente, parado, llevo mis mejores trajes, llevo mi mejor sonrisa, pero si no tengo la invitación, no entro. Lo mismo sucede con el arbitraje. Lo que para una fiesta, digamos, de demasiada importancia es una invitación exclusiva, implica lo mismo para el arbitraje y el acuerdo arbitral. No acuerdo arbitral, no arbitraje. No acuerdo, no pare. Así de sencillo. Entonces, cada vez que a ustedes tengan que asesorar a alguien que los estén demandando por vía arbitral, ¿qué tienen que hacer? Pues veamos la cláusula, veamos si mi cliente la firmó, veamos cómo está redactada, qué es lo que ahorita vamos a platicar, veamos qué dice esa cláusula. Si, por ejemplo, yo no fui parte del contrato que tiene la cláusula arbitral, es muy difícil, no se va a poder, o sea, me van a poder llamar y va a proceder mis objeciones.
que yo planteé, porque no soy parte. La clave es esa tarjeta de invitación. Igual si, digamos, esta parte de no acuerdo, no pari, está inspirada en un artículo académico de un profesor peruano muy famoso en el tema. Él se llama Alfredo Bular y él habla justamente, digamos, hace la analogía de que el acuerdo arbitral es como una invitación a una fiesta. Sin el acuerdo no hay arbitraje, como sin una invitación no hay acceso a la fiesta. Muy bien. Hay un montón de requisitos para el acuerdo arbitral, o sea, hay requisitos esenciales, deseables y todo el tema. Hoy me voy a enfocar solo en los esenciales, digamos, aquellos que yo les diría, pues, son importantes que vayan en una cláusula arbitral. De hecho, los esenciales que yo aquí menciono es para hacer una muy buena cláusula arbitral, porque ya han pasado en países muy desarrollados en esta rama del derecho. Por ejemplo, han colocado algunas partes. Arbitraje en Londres. Punto. Así, tremenda cláusula de 5 palabras, 3 palabras. Arbitraje en Londres. Y les han dado validez. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que como no se saben qué peculiaridades se quisieron al momento de querer irse a arbitraje, pues no saben en qué idioma va a ser el arbitraje, no saben qué reglas procesales vamos a usar. No se sabe cuántos árbitros, va a ser un tribunal colegiado, va a ser único, queremos que los árbitros tengan alguna especialidad en alguna rama del derecho, qué derecho va a aplicar el tribunal si se trata de un contrato que tenga conexión internacional, es decir, por ejemplo, un vendedor de un lado, comprador de otro país, o sea, el derecho de quién aplicamos. Esos aspectos son los que, digamos, uno dice, bueno, o sea, poner, por ejemplo, si a ustedes se les ocurre, arbitraje en Ciudad de Guatemala, es válido, pero van a tardar unos 2, 3, 5, 7 meses discutiendo, no, que ese no era el idioma, no, que no queríamos 3 árbitros, y se van a enfrascar en discusiones con su contraparte que no merecen la pena. Entonces yo aquí traigo al menos las 7 esenciales, 7 cosas que yo les diría, 7 pasos para hacer una buena cláusula arbitral. Si no la mejor, que tenga todo diseñado, porque pues tampoco es muy bueno sobrediseñar las cosas, sí la que tenga 7 cosas que hagan que el arbitraje fluya, cumpla su función, que es lo que se busca de la justicia privada. Uno, que sea una decisión de excelente calidad, pero que además sea rápido, porque ¿qué le interesa al comercio? Resolver los asuntos para saber de quién es el dinero y para que el dueño del dinero le dé movimiento al dinero y genere más riqueza. Para eso es de que uno se va a arbitraje, porque para tener mucho tiempo, para pues darle más carga a los tribunales, pues sencillamente vamos y presentamos la demanda en los juzgados. Entonces quisiéramos que el arbitraje cumpla con su función, que es decir, descargar a los tribunales judiciales de la gran carga de trabajo que tienen y además resolver la disputa con una decisión de excelente calidad, yo les diría, estos 7 pasos deben de seguir para crear una cláusula arbitral que haga que el arbitraje fluya, que cumpla plazos, que ya en cuestión de 8 meses tengamos una sentencia inimpugnable ya lista para ejecutar. Bueno, vamos a pasar con el primero. El primero es la voluntad y aquí les traigo un ejemplo. ¿Cómo hacemos que el requisito de voluntad aparezca en una cláusula? Esta es una cláusula de un contrato de verdad, real. Fue un contrato celebrado entre el Estado de Guatemala a través de un ministerio y un contratista. Era para un contrato de obras públicas. El primer elemento es la voluntad. Y aquí quiero que pongamos atención. ¿Cómo hicieron los redactores de la cláusula arbitral para demostrar que había voluntad de someterse a arbitraje? Sencillo. Colocaron, y es lo que está subrayado, y dice, el ministerio y el contratista convienen, y entre otras cosas, que todas las disputas se dilucidarán o serán sometidas a arbitraje. Ahí está, con esas palabras de nosotras las partes nos sometemos a arbitraje, o el vendedor y comprador, o el distribuidor y el agente nos sometemos a arbitraje, con esas palabras de nos sometemos, acordamos acudir a arbitraje,
Por eso cumplen el primer requisito de voluntad. Entonces, cuando ustedes estén diciendo una cláusula arbitral, percátense que usen palabras como las partes convenimos, las partes acordamos, acudir, arbitraje o otro sinónimo que dé señales de que hay intención de que la disputa o que cualquier tema relacionado con un contrato sea sometido a arbitraje. ¿Y cuál es el fundamento? Pues el artículo 4 de la Ley de Arbitraje de Guatemala. El primer punto, digamos, cuando da definiciones, esta ley establece que el acuerdo de arbitraje o simplemente el acuerdo es aquel acuerdo, y recordando que es un acuerdo, no vamos a la definición del Código Civil, es la voluntad de crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, es la voluntad del acuerdo por el cual las partes deciden someterse a arbitraje. Punto. Entonces, ahí está el requisito de voluntad, el fundamento legal de este requisito. El segundo es el alcance material. Alcance material se refiere a qué disputas me voy a someter a arbitraje. Y aquí me gusta dar este ejemplo en modo de pregunta. ¿Ustedes qué consideran? Digamos, desde su leal saber y entender. Imaginemos que tenemos a dos comerciantes, son comerciantes que llevan 5 años celebrando contratos de diversa índole, o sea, ellos ya se conocen y todo. Y en todos los contratos siempre señalan que se van a ir a arbitraje para cualquier disputa. Por los rectos que son, nunca ha habido esa necesidad. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿para qué hacemos esto todos los años? Y se proponen ellos, ¿qué te parece si hacemos un contrato que se llame, porque ya sabemos que es un contrato de arbitraje, y señalamos que cualquier contrato que tú y yo celebremos a partir de hoy y hasta que fallezcamos, se va a ir a arbitraje? La pregunta es, ¿se podría hacer ese tipo de contrato? La respuesta es no. No, porque la ley de arbitraje pide que cuando uno se va a someter a arbitraje tiene que referirse a una relación jurídica determinada. Y en el supuesto que yo planteaba, ellos no sabían cuántos contratos más iban a celebrar y de qué naturaleza. Entonces, para ir a arbitraje, si ellos quieren ese efecto, sí o sí tienen que, ¿qué cosa hacer? Incluir una cláusula arbitral en cada contrato que celebren. Entonces, a eso se refiere el alcance material, y ahondando un poco más en ello, específicamente el alcance material se refiere a qué disputas queremos que en especial conozca el tribunal arbitral. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un contrato de obra, un contrato de obra, que se refiere a la construcción de un edificio, y que sea un contrato todo incluido, o sea, el constructor va a proveer los materiales según los términos del contrato, va a proveer materiales, planos, la propia construcción, y va a entregar el bien inmueble habitable. Si, por ejemplo, ustedes dicen, pues me interesa que los solo árbitros conozcan lo relativo a la propiamente acto de construir y el tema de los planos, pero el tema de que si los materiales que utiliza son de la calidad o no, yo no quiero eso, prefiero que lo conozca un juez. Se puede. Ustedes pueden decidir qué partes del contrato quieren que se sometan a arbitraje y qué partes no. La mayoría no hace eso, la mayoría opta porque todo se vaya a arbitraje, porque es más fácil. Pero si ustedes quisieran, no, yo sí quiero que esta parte sea para árbitros y esta no, se vale. Y a eso se refiere el alcance material. Pero la mayoría, como les digo, prefiere mandar todo a arbitraje. Y entonces, ¿qué palabras utilizan? Veamos el ejemplo. Dice acá, el ministro y el contratista, en otras palabras las partes, convienen en que las controversias que surgieren con motivo del presente contrato, tanto durante su vigencia como a la terminación del mismo, sea resuelto por arbitraje. Ellos están diciendo todo lo que tenga que ver con este contrato. Ellos pudieran haber dicho todo lo que tenga que ver con la ejecución del contrato, de cómo se celebró el contrato, de cómo se terminó, si la terminación fue anticipada, legítima o ilegítima. No queremos, pudieron haberlo dicho. Y entonces, si había una disputa relativa a esos temas, ahí se vuelve complejo, porque entonces toca verificar quién va a conocerse, el tribunal arbitral o si un órgano judicial. Entonces, mi recomendación acá es
que siempre coloquen que todas las controversias sean sometidas a arbitraje. Y con eso se evitan discusiones de una parte que, por ejemplo, ya cuando existe una disputa, una parte que quiera como retrasar el proceso y estar en discusiones que no son tan relevantes. El fundamento legal de esto, nuevamente el artículo 4, el mismo inciso 1, que señala que acuerdo de arbitraje es aquella decisión de someterse a arbitraje respecto de todas o ciertas controversias que hayan surgido o que puedan surgir de una determinada relación jurídica. Y ahí es donde la ley nos cierra ese contrato que yo había mencionado antes. Es decir, es imposible que ustedes y yo digamos, hagamos un contrato y cualquier cosa que pase entre nosotros a árbitros. No. Tiene que referirse a una relación jurídica y controversias, que ya estemos en una controversia, o que de repente controversias que puedan surgir, pero siempre de una relación jurídica. El tercer elemento es la sede arbitral. Podemos ver en el ejemplo, dice, bueno, para sede arbitral se usan muchas palabras, como sede, lugar del arbitraje, son como sinónimos. Y aquí me gustaría aclarar, sede y lugar del arbitraje, digamos, tiene un impacto no geográfico, sino jurídico. ¿A qué me refiero? Lugar del arbitraje se refiere a las leyes de qué lugar, procesalmente hablando, estará regido el arbitraje. Porque en arbitraje tenemos dos reglas, como en cualquier disputa, en un proceso judicial. Aplicamos código procesal, ley adjetiva, para saber las formas, plazos, y código civil o código de comercio, normas sustantivas, para saber a quién le asiste el derecho. En el caso del arbitraje, cuando uno dice el arbitraje tendrá sede en Guatemala, automáticamente estamos haciendo que el arbitraje sea regido procesalmente hablando por la ley de arbitraje de Guatemala. Si decimos arbitraje en Londres, nos estamos sometiendo a la ley de arbitraje de Londres. Si decimos arbitraje en Chicago, nos estamos sometiendo a la ley de arbitraje del estado de Indiana o de Illinois. Entonces, tengan en cuenta que cuando usted dice el lugar del arbitraje, no se refiere al lugar donde el tribunal va a llegar a sentarse y a escuchar los argumentos, donde van a llegar los testigos, no. Se refiere a la regulación procesal de materia jurídica que va a regir el arbitraje. Y el fundamento legal de esto es el artículo 25. Y como se pueden dar cuenta, el numeral 1 de este artículo 25 es enfático. Dice, las partes tienen libertad de decidir cuál es su lugar de arbitraje. Si quieren poner a Afganistán y no hay ley de arbitraje, pues es su decisión. Y se atienen a las consecuencias de su decisión. Pero si les gusta un país sofisticado en arbitraje y ponen arbitraje en París, también se vale. Quieren una ley sofisticada, pues se van a arbitrar a París. No, pues no hay mucha plata, hay plata normal, ok. Arbitraje en Ciudad de Guatemala. Pueden poner arbitraje en Ciudad de Quetzaltenango y aplica la ley de arbitraje de Guatemala. Arbitraje en Ciudad de Mazatenango, pues como quieran. A eso se refiere la sede arbitral. Entonces, solo que quede claro, no se refiere al lugar donde se va a juntar el tribunal a escuchar a las partes, no, se refiere a las leyes procesales. Y ahí es por eso que viene la aclaración del párrafo segundo del artículo 25. Dice, sin perjuicio de cualquiera que sea la sede arbitral, porque la ley reconoce que tiene una trascendencia jurídica y no geográfica, el tribunal arbitral podrá reunirse en cualquier lugar que considere apropiado. Eso quiere decir que si el tribunal, si la sede del arbitraje, según la cláusula de Ciudad de Guatemala, pero si se le ocurre reunirse en Ciudad de México porque también las partes así se lo pidieron, no significa que esté cambiando el lugar del arbitraje. Ese es el lugar de las audiencias. Entonces, una cosa es el lugar de las audiencias, otra cosa es el lugar del arbitraje. El arbitraje es un concepto jurídico. Las audiencias es un concepto también jurídico, pero ya para efectos prácticos se refiere a una reunión donde intercambiamos información para los efectos de resolver una disputa. Así a modo de comentario, si me preguntan, pues, si yo quisiera hacer un contrato internacional como Blick, ¿qué sede me recomienda? Pues depende de los recursos que tengan sus clientes, digamos, si son gente que puede pagar bien, porque los arbitrajes así internacionales salen caros, hay que pagar un montón de cosas, costos para quienes administran, los honorarios de los árbitros, sus propios abogados, movilizarse.
al lugar donde decían, pues tiene trascendencia, tiene cuestiones importantes. Pero si me dijeran, bueno, sí, o sea, yo me consigo un clientazo, o sea, es top, recursos ilimitados, aquí solo hay que elegir la mejor sede. Bueno, las mejores sedes de arbitraje que son conocidas, digamos, porque mucha gente que tiene contratos va y dice, mi lugar de arbitraje será en estos lugares, por dos cosas, porque tienen una muy buena ley de arbitraje. Guatemala tiene una muy buena ley, solo que tienen tribunales un poco extraños, pero tienen una muy buena ley. Pero esas jurisdicciones, además de tener una buena ley de arbitraje, tienen tribunales que les llaman proarbitrales, quiere decir que hacen una interpretación favorable al arbitraje en lugar de restrictiva. ¿Qué países son? Número 1, tenemos a París, Francia, súper amigable del arbitraje, muchos le llegan a considerar la cuna del arbitraje, muchos de los arbitrajes se van para París, porque allá la regulación de arbitraje se encuentra en el Código de Procedimientos Civiles francés, es una regulación pero barbarísima, permite los contratos, las cláusulas arbitrales orales, o sea, si yo tengo una llamada y acordamos, oye, ¿qué te parece arbitraje aquí en París? Oh, perfecto. ¿Qué te parece si lo administramos bajo la CCI, que es una institución arbitral? Oh, excelente, ok. Y yo grabé la llamada de perlas. Me lo van a aceptar. Eso no pasa en el resto del mundo. En París sí. Otra sede muy importante es Londres. Londres, Inglaterra, preferida. O sea, todo aquel que es europeo y celebra un contrato con un latinoamericano, con un norteamericano o asiático, se va a Londres. A Londres porque tiene un muy buen tribunal, judicial, que cuando le llegan los recursos contra los arbitrajes, solo verdaderamente sí anula laudos cuando realmente hay cosas dudosas, pero de ahí no tolera cualquier tipo de argumentación. Otra sede muy importante es Ginebra, Suiza. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, en estos países, en Suiza, en Londres y en París, uno puede presentar alegatos en inglés, y en arbitraje internacional el inglés es el idioma por excelencia. ¿Qué quiere decir? Yo me ahorro traducciones. O sea, imagínense que celebró un contrato con un norteamericano y hicimos todas las comunicaciones en inglés y el contrato incluso en inglés. Si yo llevo mi contrato aquí a un tribunal judicial, por ley tengo que hacer la traducción. En cambio, allá la ley de esos países permite, y de hecho exige que quienes usted tenga esos cargos en la judicatura, pues tengan esa habilidad. ¿Por qué? Porque la ley permite que se presenten los escritos en inglés. Entonces es una maravilla y ahorra como gastos de cierta manera. Y un aspecto importante es que, lo vamos a ver más adelante, en cuanto a quién conoce una impugnación contra un laudo arbitral, pero la sede arbitral es ahí donde adquiere importancia. ¿Por qué? Porque la impugnación contra mi laudo arbitral la conoce el tribunal donde yo haya dicho que sea la sede arbitral. Esa es la mayor importancia que tiene. Formas de arbitraje, tenemos arbitraje ad hoc e institucional. Ad hoc quiere decir cuando yo voy y le notifico a mi demandado, así como, ok, yo no decidí que nadie interviniera, yo voy a administrar todo, yo voy a notificar las resoluciones, yo voy a notificar las demandas, yo me voy a comunicar con la contraparte. Básicamente lo que hace un juzgado, digamos, excepto el juez. O sea, ¿quién hace el proyecto de resolución? Pues los oficiales. ¿Quiénes notifican? Pues quienes tienen la función de notificador y todo el rollo. En arbitrajes ad hoc así funciona. Las partes les toca notificar. O sea, literalmente agarra, yo tengo mi reclamo, voy con mi demandado, mira, mano, tenés mi demanda, te notifico. Yo la nombré como árbitro a tal persona, ahí nombras al tuyo, y si no, pues me voy al juzgado para que lo nombren en tu nombre. Y ya inició el arbitraje. Institucional es cuando le pagamos a una organización privada que su trabajo es recibir demandas, notificarlas, todo lo administrativo que lleva un proceso, que es recibir notificaciones, llamarle a los árbitros, mire, se recuerda que hay audiencia, que ya acordaron ustedes que va a ser en tal lugar, y encargarse, digamos, gestionar el procedimiento. En este caso designaron a uno de los centros de arbitraje importantes aquí en Guatemala, es el CENAC, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, es uno de los importantes aquí en el país. ¿Es válida esas instituciones? Sí, el artículo 4, el párrafo 3 lo define. Disposiciones sobre árbitros. Es importante también que cuando estén diseñando cláusulas arbitrales, ustedes definan, quiero 1, quiero 3 árbitros. O sea, se pueden los que quieran, pero también sean conscientes que hay que pagarles. Entonces,
¿Qué es lo normal? 1 y 3. O sea, si es un contrato de largo contenido económico, pues se recomienda 3. Si es de 1, no es de tan largo, pues es 1 mejor, para que se vayan a meter a pagar 3. Es importante designarlos porque si no aplican las leyes, las normas que por defecto establezca la ley de arbitraje del lugar del arbitraje. Por ejemplo, en Guatemala dice que si solo se les ocurre decir nos sometemos a arbitraje y no dicen si quieren 1 y 3, ¿cómo vamos a saber si es 1 o 3 árbitros? Dependiendo de la cuantía de sus reclamos. Si excede 50,000, 3 árbitros. Si mi reclamo es 20,000, 30,000, todo menos 50,000 para arriba, va a ser un árbitro único. Y por último, esto adquiere relevancia cuando estamos hablando cuando estamos negociando con un extranjero, con una compañía extranjera y que su idioma pues no sea el español. Ahí se recomienda señalar cuál va a ser el idioma del arbitraje, y eso se negocia. Eso es como un contrato, o sea, ustedes deciden, se ponen de acuerdo, mira, ¿qué te gusta? Español, inglés, francés, chino, lo que quieran, el idioma que quieran, se vale. Y ahí está, el artículo 27 establece, las partes pueden acordar libremente el idioma de su arbitraje. Si no lo deciden, se atienen a la decisión que el tribunal diga. Y si ustedes nombran un árbitro que solo habla inglés y no habla español, pues lástima, les va a tocar ahí presentar todo en inglés, o en francés, o en chino, como sea. Y por último, penúltimo, el derecho aplicable. Es bueno que los contratos pongan, bueno, este contrato está sujeto a la legislación guatemalteca, a la legislación mexicana, o a la legislación de cualquier otro país del mundo que ustedes digan si se tratará de un contrato internacional. Fundamento de derecho, el artículo 36 establece que las partes pueden acordar libremente las reglas las normas sustantivas de cualquier país del mundo que quieran aplicar, siempre y cuando el contrato sea internacional. Porque si es un contrato nacional, pues aunque quieran, aplica por defecto el derecho nacional de Guatemala. Y por último, en cuanto a esto mismo, hay una cuestión que se llama arbitraje de equidad, que permite que los árbitros decidan no conforme a lo que dice la ley, sino en lo que ellos consideren justo. Entonces aquí surge la pregunta, ¿cuándo sé yo? ¿Cuándo van a decidir ellos en derecho y en equidad? La respuesta está en el párrafo 3 del artículo 37. Dice, el tribunal arbitral decidirá en equidad solo si las partes lo han autorizado expresamente a hacerlo así. ¿Qué quiere decir en la práctica? Que si ustedes ven una cláusula arbitral y por ningún lado dice palabras equidad, a su buen leal saber y entender, o las palabras en latín ex aquet bono, significa que el arbitraje es de derecho y que el árbitro tiene que resolver conforme a normas jurídicas. ¿Por qué? Porque esta norma establece que podrán juzgar en equidad sí y solo sí, expresamente aparece así en la cláusula arbitral. Bueno, pues eran 6 temas. En cuanto a, pero no eran 7, perdón, rectifico, ahí eran 6 temas en cuanto al tema de cómo diseñar una cláusula arbitral. Y por último quisiera comentarles esto. Recapitulemos, la cláusula arbitral, ¿qué es? Es un contrato, no más no menos, es un contrato, como dijimos. Pregunta, recordemos que hay contratos solemnes, no solemnes, contratos que sin ser solemnes deben cumplir con una forma específica. Y aquí recordaremos que el Código Civil tiene un capítulo específico que regula la forma de los contratos, y en realidad regula 2: los contratos observados verbalmente y por escrito. Y los que son por escrito a su vez se subclasifican en por escrito en documento privado, por escrito en escritura pública. Y depende de los montos, y esas son reglas para contratos. Aplicando la ley del OJ sería aplicable acá. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico es un todo, no se puede interpretar aisladamente algo. Ya quedó claro que el acuerdo arbitral es un contrato, pues le aplica los requisitos de forma que establece el Código Civil. Entonces, sabiendo ya todos los efectos que tiene una cláusula arbitral, pues hay una pregunta válida, y es, bueno, pues, ¿será que tiene que celebrarse especialmente la cláusula arbitral tiene que seguir algún rito específico? En otras palabras, ¿se puede hacer una cláusula arbitral en documento privado? ¿O necesariamente tiene que llevar legalización de firmas? ¿O solo se puede en escritura pública? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo legalmente puedo hacer eso?
O incluso también puede surgir la pregunta, ¿y si solo lo acordamos oralmente? Se nos olvidó ponerlo, pero lo acordamos, ahí está. Yo tengo mi testigo, ahí está. Eran 3 de sus familiares y todos dicen, sí, ellos dijeron arbitraje. Ahí están los testigos. Pues la respuesta siempre está en el artículo 10 de la Ley de Arbitraje de Guatemala y es, el único requisito es que conste por escrito. Entonces, cuando uno ve qué significa por escrito según la regulación del Código Civil respecto de la forma de los contratos, por escrito se satisface el documento privado con legalización de firmas o escritura pública. Siempre que tengamos la cláusula arbitral en cualquiera de los 3, es válida. Y si es un documento privado sin legalización de firmas, pues no importa, es válido, porque consta por escrito. Esa es una gran ventaja del acuerdo arbitral. Entonces, el acuerdo arbitral, al final de cuentas, es un contrato que pues no tiene grandes formalidades, como la mayoría de contratos. Son pocos los contratos que de verdad requieren irse de escritura pública. Hablemos del mandato, la donación. En el caso de estos, como es una cláusula arbitral, ¿no? O sea, si ustedes cerran un contrato de distribución de todos los cientos de miles que quieran en documento privado, porque se puede, porque siempre que conste por escrito y le insertan una cláusula arbitral, es totalmente legítima. ¿Por qué? Porque la ley de arbitraje solo requiere que conste por escrito, y por escrito significa que conste en un soporte, y para eso nos recurrimos a las reglas del Código Civil de Guatemala. Y esto nos lleva a la conclusión: sí acuerdo, sí pare, sí acuerdo, sí arbitraje, sí acuerdo válido, sí un buen acuerdo, bien diseñado, claro, la fiesta va a ir como corresponde, no van a haber retrasos que nos entorpezcan el procedimiento. Y así brevemente pasamos a la siguiente parte de nuestra presentación, que es el proceso arbitral. Me gustaría enfatizar que el proceso arbitral en general, bueno, primero que todo, los procesos arbitrales son tan diversos como los colores. Hay parecidos, diferentes, opuestos y todo el tema. Los arbitrajes uno los diseña, en realidad. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Cuando hacemos una cláusula arbitral o cuando estamos hablando con el tribunal cómo se va a desarrollar el arbitraje, nosotros podemos acordar que no hayan audiencias orales, que todo sea escrito. O podemos acordar que no hayan escritos y que todo sea oral. O podemos acordar que las pruebas se presenten todas junto con la demanda. Y que quien no presente pruebas con la demanda, se fregó. O podemos acordar con el tribunal y las partes que las pruebas se van a presentar en una audiencia específica. Y que mi demanda no tiene que dar pruebas, solo puros hechos y fundamento de derecho y petición. Eso es lo que permite el arbitraje. Por eso les digo, es tan diverso como los colores. Hay unos que llevan fase escrita, otros que no llevan fase escrita, otros que llevan audiencias, otros que no, otros que le dicen al tribunal, no, tú juzgas sin pruebas, aquí te damos los hechos no controvertidos. Tú dinos, ¿quién tiene la razón a la luz del derecho? O sea, vale. Y entonces, ¿pero cómo sé yo? ¿Cuándo sí va a haber pruebas, cuándo no? ¿Cómo lo sé? Yendo a la cláusula arbitral para ver si pactamos algo. Y si no, para eso hay una audiencia, la audiencia inicial, la primera audiencia que se hace con el tribunal es para diseñar el procedimiento. Punto. Podemos, por ejemplo, decir que lo que llamamos en Guatemala declaración de partes se haga oral y que lo va a dirigir quien dirige las posiciones, el articulante, y que no la haga el tribunal arbitral. Podemos pedir que los testigos declaren vía Zoom, lo que se quiera. Por eso les digo, es tan diversos. Entonces, y el procedimiento arbitral lo diseña uno, los abogados. Entonces, por eso es tan variado. Pero en general podemos sacar 3 etapas: preparación del arbitraje, el arbitraje, que es el puro litigio, y por último el laudo arbitral, que sería la sentencia. Preparación del arbitraje tiene 2 etapas. Inicio del arbitraje. Eso puede hacerse de diversas formas y va a depender de las reglas que hayamos seleccionado. Cuando nosotros elegimos una institución para que administre el arbitraje, esa institución tiene reglas. Y si yo la elegí, me someto a las reglas. Entonces, cuando yo tenga que ver cómo iniciar un procedimiento arbitral, solo me voy a las reglas y ya. Si no escogimos reglas, literalmente solo agarro, imprimo mi demanda y se lo doy al demandado. Ya está iniciado el arbitraje. No hay ni notificador, ni notario notificador. No, pues eso, si se quiere, se hace. Si no,
válido con que yo lo tenga y que luego pueda demostrarlo si me acusan que no lo hice. La segunda etapa es constitución del tribunal arbitral. Acá las partes eligen a los árbitros, sus jueces, ustedes deciden quiénes los van a juzgar. Entonces esa es la segunda etapa de la preparación. La etapa de arbitraje, en el caso de Guatemala, en arbitraje doméstico he visto que aplican mucho las reglas de juicio ordinario, es decir, la demanda, contestación, fase de posición de prueba, alegatos finales, / diagonal vista, y ya. Y algo similar sucede en el resto de arbitrajes en otros países y en arbitrajes llamados internacionales, que se hace la audiencia organizacional y ahí, esto sí me gustaría aclararlo, en arbitraje internacional, no doméstico, la demanda no se presenta al inicio. Lo que se presenta al inicio es un documento que se llama solicitud de arbitraje. Y lo que lleva ahí es una identificación de las partes, una breve relación de la disputa y se adjunta una copia de la cláusula arbitral. La demanda se presenta cuando el tribunal y las partes acuerden en qué fecha. Entonces la demanda se presenta hasta que el tribunal esté constituido y cuando el tribunal diga. Lo mismo con la contestación, no existe la etapa de excepciones previas, no se da, la única excepción que se admite es si el tribunal es incompetente. Entonces, que si no adjuntó la prueba, que si no tiene capacidad y todo el tema, es un tema que se discute ya casi en el fondo. Entonces, en general, después de que ya tienen la audiencia organizacional, se presenta la demanda, luego la contestación de demanda y excepciones perentorias, se hace un intercambio de como tipo réplicas y dúplicas por escrito, la audiencia oral, escuchamos testigos, los documentos ya se entienden por incorporados y alegatos finales, que pueden ser orales o escritos como lo convengan las partes. Y esa es la etapa que le llamamos arbitraje, o sea, el puro litigio, el puro procedimiento. Y por último tenemos el laudo arbitral. El laudo arbitral en esta etapa pues la sentencia es lo que emite el tribunal, se parece mucho a una sentencia judicial, no varía mucho, está integrada por considerandos, se pone tribunal arbitral constituido y se pone el nombre de las partes, se identifica quiénes fueron las partes, se hace una breve narración de qué sucedió en el arbitraje, en qué fecha se presentó la demanda, cuándo se constituyó el tribunal, y una descripción de toda la historia procesal. Y luego el puro considerando, donde se valoran pruebas, se valoran argumentos, y la parte resolutiva. Procedente la demanda, improcedente la demanda, con lugar la demanda, el lenguaje que usen los árbitros es admitido. Y un punto importante, ¿qué pasa si el laudo arbitral me es desfavorable? Lástima, no hay apelación. No hay apelación. Hay un recurso que se llama anulación y se parece a la casación porque tiene motivos limitados. Y yo solo puedo presentar recurso de anulación bajo las causales que establezca la ley de arbitraje. ¿Cuáles son? Uno, yo no era parte del arbitraje, o sea, yo no firmé la cláusula arbitral y me declararon y me condenaron en el arbitraje. Allí hay una causal válida para ir y presentar el recurso de anulación. En Guatemala se llama recurso de revisión, en el resto de países se llama recurso de anulación. Usemos la palabra técnica, recurso de revisión. Eso es donde se regula en la ley de arbitraje. Entonces, si por ejemplo el tribunal aplicó mal una pequeña mala interpretación de la ley, no va a proceder. O sea, la revisión procede solo por los motivos taxativos que regula la ley de arbitraje de Guatemala, y por eso es que yo digo, se parece mucho a la casación. O sea, uno va a casación solo por motivos extremadamente limitados, no lo que uno quisiera. ¿Y quienes conocen la apelación en Guatemala? Pues la resuelven las salas de apelaciones. Si yo puse que mi arbitraje iba a tener sede en Ciudad de Guatemala, la va a conocer la sala de apelaciones competente en la Ciudad de Guatemala. Si yo pongo Quetzaltenango, la va a conocer la sala de apelaciones de Quetzaltenango, y así en cualquier departamento que yo escoja. Contra lo que resuelva la sala de apelaciones, pues técnicamente procede el amparo. Como en cualquier proceso, pues es válido plantear amparo. En algunos casos han planteado amparos durante el arbitraje, así como a veces algunos hacen durante un proceso judicial. El 99% de los amparos no proceden porque solo se admite las inconformidades que permite la ley de arbitraje hasta en el recurso de revisión. Y por último,
Bueno, con eso cerramos el apartado del proceso arbitral y pasamos a lo que es el arbitraje inversionista-Estado. También conocido arbitraje internacional de inversiones, que es un arbitraje muy especializado. Este arbitraje se caracteriza porque el acuerdo arbitral no está en un contrato, usualmente está en un tratado. Y el objeto de estos acuerdos arbitrales es proteger inversionistas extranjeros. Y hay instituciones especializadas que se dedican a administrar este tipo de arbitrajes. Tenemos al CIADI, que es una institución adscrita al Banco Mundial, que su trabajo es justamente administrar estas controversias. ¿De qué trata? Un ejemplo sencillísimo. Los estados desde hace años vienen haciendo unos tratados que se llaman tratados de protección de inversiones, que son bilaterales o multilaterales. Mediante esos tratados, ellos dicen, vamos a garantizar la inversión que vengan de tu país al mío. Pero si por cualquier razón yo violara algo con mi actuar o afectara la inversión de los nacionales de tu país, me pueden demandar a mí. Y eso es lo que sucede. Si, por ejemplo, Guatemala tiene tratado de inversión con los Estados Unidos, hablemos del caso de minerías, que es un tema muy controversial. Tenemos una empresa minera canadiense, una corporación, viene a Guatemala, hace una exploración y encuentra una mina. Excelente. Y la desea explotar. Viene a Guatemala, el Estado de Guatemala dice, no, pues qué bueno que encontró la mina, pero yo le voy a negar la licencia de explotación. Se la niega. Meses después, Guatemala constituye una empresa estatal que se va a dedicar justamente a explorar esa mina. Guatemala tiene un tratado de protección de inversiones con Canadá. ¿Qué puede hacer la corporación canadiense? Sencillo. Va, demanda a Guatemala, alegando una violación a sus derechos como inversionista. Y Guatemala como Estado tiene que responder ante ese tribunal arbitral internacional. Entonces, aquí cabe hacer una analogía. Las personas individuales, cuando tienen un reclamo en materia de derechos humanos contra el Estado de Guatemala, después de haber agotado todos los procedimientos, van a una corte judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los inversionistas no. Los inversionistas van a tribunales arbitrales internacionales. Se pagan a los árbitros, se pagan todos los, digamos, como decía una profesora aquí en Washington, una módica cantidad. Esa módica cantidad, solo por administrar los arbitrajes, esa institución, y eso a pesar de que es una organización internacional, está por ahí de los $50,000, solo la administración, luego están todos los demás gastos. Entonces son procedimientos muy caros. Y si los estados salen vencidos, ya se imaginarán el tipo de indemnizaciones que le toca entregar a los inversionistas. Esto es importante saberlo porque entonces uno ya sabe por qué razón a veces el Estado de Guatemala se abstiene de hacer actos que parecieran necesarios, así como que no, pues que cierren la mina, pues está afectando mucho. El problema es de que eso está protegido por un tratado de inversiones y si lo hace el Estado de Guatemala, pues claro, lo hace. Eso sí, cuando le venga la demanda por reclamo de daños y perjuicios, no le van a cobrar lo que iba a perder la corporación, le van a cobrar el doble, daños, perjuicios e intereses. Y son reclamos mega inflados. Entonces, eso permite comprender que pues, hay ciertas acciones de los estados, no dependen puramente de voluntad política, hay compromisos internacionales que están ahí, que se tienen que respetar, pero esos procedimientos arbitrales se desarrollan básicamente bajo los mismos principios que hemos platicado. Ellos diseñan en qué fecha se presenta la demanda, cuándo la contestación, cuándo escuchamos a los testigos en la audiencia oral y el auto, punto. Entonces esta es una especie de arbitraje especializado. Y bueno, por eso terminamos la presentación. Creo que sí nos tomamos el tiempo respectivo. Pues quedo a su disposición si tienen alguna duda que deseen plantearme. Pues, con mucho gusto podemos aquí discutirla.